Hola, soy Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy toca hablar de la nueva película de Evil Dead, Posesión Infernal, como la conocemos en España, Evil Dead Rise o Evil Dead El Despertar. En este caso, esta película, recordemos, es la quinta. Existe una trilogía original dirigida por Sam Raimi, Evil Dead 2, Terroríficamente Muertos, y Evil Dead 3, El Ejército de las Tinieblas. En el año 2013 se realizó un remake por Fede Álvarez titulado Evil Dead, que es una joya. Y esta nueva película nos llega este año 2023, en este caso dirigida por Lee Cronin, que es un director prácticamente novel, únicamente había dirigido algún corto. Está protagonizado, entre otros, por Alyssa Sutherland y Lily Sullivan, que son como los personajes principales. Y en este caso nos va a contar la historia precisamente de estos dos personajes. Son dos hermanas que se reencuentran después de bastante tiempo desconectadas en la casa de una de ellas, en un apartamento prácticamente en ruina en Los Ángeles, en el que ésta vive con sus 3 hijos. Como bien sabemos, en Evil Dead hay un libro, que es el libro de los muertos, el Necronomicon, el cual al abrirse y leerse desencadena una serie de malévolos entes, una serie de demonios que van a poseer al primer cuerpo humano que se encuentre. Y bueno, vamos a empezar en materia. Antes que nada voy a puntualizar que no voy a hacer spoilers y bueno, por lo general creo que me voy a desentender bastante de la crítica popular de esta película, pero es que quizá cuando hay un hype muy alto, cuando una película se vende de una manera muy positiva, pues pasan estas cosas, ¿no? Que te esperas una joya, una maravilla, viniendo de donde venimos, el remake de Fede Álvarez, uno de los mejores remakes que se han hecho nunca en una película de terror, y nos encontramos ante esto y pues se nos queda una cara tal como... A ver, vamos por partes. El comienzo de la película es prometedor, o sea, la película comienza en una cabaña, claro homenaje o claro guiño a la saga clásica de Evil Dead, en el cual los acontecimientos principales se desarrollan en una cabaña en mitad del bosque. El comienzo es muy Evil Dead, es muy guay, muy prometedor, pero de ahí en adelante se empieza a pinchar. De ahí, como bien comentaba, se traslada la historia a el bloque de apartamentos en Los Ángeles en el que viven nuestros personajes principales. Y es cuando se empiezan a dar una serie de convencionalismos para desencadenar toda la acción que, bueno, poco sentido tiene. De repente hay un terremoto que abre el suelo para que encuentren en el libro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo ocurre para algo. No es que todo ocurra por algo en la película, no, es que todo ocurre para algo. Entonces a mí estas películas en las que todo se da mascado para llegar a un objetivo, una finalidad totalmente pretendida, pues me dejaron un poco como... El guión es cero original. Aquí no le voy a poner un punto negativo porque al final cuando tú vas a ver una película de Evil Dead no esperas el guión del siglo, no esperas una historia súper trabajada, súper currada, más que nada porque ya el material original es bastante básico. Un grupo de amigos en una cabaña, leen un libro, se empiezan a poseer y empiezan a pasar todo tipo de situaciones. El remake igual. Lo siento, pero siento que voy a hacer muchas comparativas entre esta película y la del 2013. Son dos productos diferentes, nada tienen que ver el uno con el otro, más allá de que en cierta intencionalidad en cuanto al tono y demás, pero inevitablemente yo no hacía más que compararla. Quizá eso haya influido mucho en la sensación final con la que yo he salido del cine. La ambientación está bien, está conseguida, porque al final sí que sigue un poco la estela de Evil Dead 2013 en cuanto a un tono más serio, pero a su vez también tirando mucho de humor absurdo y sátira ridícula al estilo trilogía original, pero bueno, en general, líneas generales, ambientación, atmósfera fría, tensa, inquietante, con lluvia torrencial, apagones, música incómoda, con los típicos acordes estridentes muy Evil Dead. Pero sí que es cierto que no termina de aportar nada nuevo, nada que no hayamos visto ya previamente. Nos vamos a los personajes, madre mía. Yo en el momento que vi que había una niña pequeña dije... No. Sabemos lo que pasa en el cine de terror. Cuando hay niños, cuando hay personajes niños, sabemos que van a rebajar el tono una barbaridad. Van a dejar de mostrar cierta violencia, cierto salvajismo, porque claro, al final son niños y contra eso siempre se tiene mucho cuidado. Yo ya supe que iba a estar unos escalones por debajo en cuanto a brutalidad con Evil Dead 2013 y no me equivoqué. Sí que es cierto que es salvaje, es bruta y es muy gore, factores que también voy a comentar ahora después, pero lo peor de todo es que son personajes que no transmiten nada, son personajes que no te llegan a importar, que no te llegan a interesar. Estamos hablando de un núcleo familiar. Es una madre con sus 3 hijos, son 2 hermanas, pero no transmiten absolutamente nada, ningún tipo de vínculo afectivo. Lo que son las interpretaciones, hacía muchísimo tiempo que no veía una película tan mal interpretada. Es que no transmiten nada. O sea, pasan unas cosas muy fuertes y, como bien digo, son familia. Que entiendo que aquí hay un problema de dirección actoral clarísimo. Habrá gente que eso le da igual, ¿sabes? De decir, bueno, pues ya está, es una película de terror, tampoco le pidas tanto. Pero es que, vuelvo a lo mismo, yo lo comparo con la del 2013, en la cual también se trataba un vínculo de 2 hermanos,
Y es que, por favor, o sea, nada que ver. Es que allí sí llegaban a importarte. Sí que había un trasfondo potente desde un principio hasta el final. Y sí se notaba que había un vínculo de amor de dos hermanos y que tenía consecuencias. Aquí, nada. Nada. Por lo tanto, son personajes que ni te afecta lo que les pase, ni te dicen absolutamente nada. Te da igual. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que el peso, digamos, o lo más interesante recae en el personaje de la madre, especialmente cuando está poseída, porque acaba siendo el personaje más interesante. No está equilibrado, como sí podía pasar en el 2013 en cuanto a todos los personajes. Aquí el único personaje interesante al final es la madre. ¿Y qué pasa? Que también se abusa mucho de ella. Se la pone en muchas situaciones distintas. Se le da pues un peso narrativo importante y eso hace pues al final que solo te interesen las escenas en las que ella está involucrada. Y como también se le da mucho peso y se la expone mucho, al final te termina dejando de inquietar o perturbar, cosa que pues no debería pasar. Luego hay una serie de personajes secundarios que son como los vecinos del edificio que aparecen ahí porque tiene que haber carne, pero que si no estuvieran tampoco pasaría nada. Porque otro de los aspectos negativos es que las escenas de muerte o mutilación, algo que por ejemplo en la película F de Álvarez era impresionante porque cada uno tenía su momento y las mutilaciones eran brutales, aquí se pasa muy por encima, que ya digo, va muy ligado al tono rebajado que tiene la película. No son mutilaciones ni llegan a ser escenas de muerte memorables. Luego de aquí pues nos vamos al tema del gore. Es una película gore, se nos ha vendido así y en ese aspecto cumple sobradamente, ¿vale? Hay mucha sangre, pero en ocasiones está justificada porque hay momentos en el que es como meter sangre a borbotones, litros, porque sí. ¿Por qué? Que sí que es verdad que, por ejemplo, la de Fede Álvarez, el final, con esa lluvia de sangre, era también como un poco venga, 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 ¿qué más? Pero funcionaba. Y aquí en ocasiones es como, bueno, pues hay que meter sangre y hay que meter gore porque la película está vendida así, porque le va a dar el encanto, le va a dar la personalidad que requiere. Bueno, al final sí queda lo que promete en ese sentido, ¿no? Luego hay otro punto que también me ha molestado mucho, que es que la historia está súper desaprovechada, porque yo leí, cuando entrevistaron al equipo, dijeron que era una película que iba a estar en cierto modo conectada con la trilogía original, que iba a ser como una continuación. De hecho, se hablaba de que era Evil Dead 4, porque iba a ser una continuación directa. Es que no tiene nada que ver. Es que de verdad, yo lo estaba esperando. Por favor, que de alguna manera al final me conecten esta película con... Bueno, ya te diré la trilogía original porque la tercera es... Bueno, pero sí que, por ejemplo, con la película clásica, con la primera. No. Que yo entiendo que al final va dirigida a un público nuevo y se pretende hacer un producto que la gente pueda ver sin necesidad de haber visto las anteriores, pero es que más allá de un ligero guiño u homenaje que se pueda hacer, es una película totalmente independiente y que, bueno, que tiene el título pues porque tiene que vender y porque tienen que meter al libro, que al final es como el elemento o el recurso diferenciador o característico de esta saga. Como me da la sensación de que es una película que ha pretendido ser como mucho más mamarracha, mucho más del estilo la trilogía original de Evil Dead. O sea, es que hay un momento súper bizarro en el que sale un ojo disparado que es ridículo, a más no poder, o sea... Pero a su vez manteniendo ciertos elementos de un tono más serio, quizá más oscuro, más sucio, más a lo Fede Álvarez. Se acaba quedando como un poco en terreno de nadie entre esas dos vertientes, ¿no? Como que quiere coger lo bueno de una, lo bueno de la otra, tal, pero no acaba de explotar, ¿no? Y por tanto, pues tampoco acaba de tener una personalidad única, marcada como si tenían pues sus anteriores referentes, ¿no? Como conclusión, ¿es una mala película Evil Dead El Despertar o Evil Dead Rise? No, no es una mala película. Evil Dead en general es una saga que mantiene el tipo bastante bien. Es una película súper divertida, tiene un ritmo muy bien marcado, es una película corta, por lo tanto se pasa muy rápido, la acción no para de sucederse, siempre están pasando cosas, eso es muy guay, ¿no? Lo que pasa es que tampoco creo que sea la mejor película de la saga, ni muchísimo menos, y como bien digo, pues viniendo de un referente como es Evil Dead 2013, es una película que para mi gusto queda unos peldaños por debajo. Yo sinceramente tampoco creo que sea una película de revisionado, creo que a la larga va a ser una película bastante olvidable, que no va a tener ese cariz o ese elemento que a mí me haga querer revisionarla en un futuro, porque si quiero ver una película de este estilo me veo la de Fede Álvarez y lo gozo de principio a fin, y poco más tengo que decir. Si tú has visto ya la película, pues me puedes dejar abajo cuáles son tus comentarios al respecto, qué te parece, y bueno, cualquier comentario de la saga Evil Dead o Posesión Infernal en general. Por mi parte nada más, si te ha gustado el vídeo pues agradezco mucho que me dejes un like, si te gusta el contenido que hago en el canal, si te gusta el género de terror, el coleccionismo, te animo muchísimo a que te suscribas si aún no lo estás, porque es un gesto sencillísimo, es gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda mucho a seguir, por lo tanto, te lo agradezco. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí. Chao.